1 Corintios 12, versículo 27, algo que tenemos que empezar a ver hoy es la diferencia entre proceso y propósito. Porque a veces vemos procesos en la iglesia, por ejemplo, carismata, que es plural de los dones del Espíritu, es carisma o carismata en plural. Entonces dices, eso suena a carismático, exacto. Entonces empieza a algunos decir, ay sí, por fin. Y otros están, ay no me gusta este tema. Pero tenemos que no ser ignorantes, sino ver lo que dice la palabra de Dios. Y si yo estoy viendo un proceso y no lo entiendo, puedo malinterpretar y llegar a entender un propósito equivocado para el proceso que yo estoy viendo. Por ejemplo, un ejemplo de equivocar propósito y proceso es pensar que el gallo cuando canta es porque va a amanecer. No es cierto. Yo crecí, no por ser Chicken Little, sino porque era donde vivíamos, yo crecí en una granja avícola. Y los gallos cantan a toda hora. Es que tú vienes despertando en la madrugada cuando ya va a amanecer y tú crees que el gallo está anunciando el amanecer. No es cierto. De por sí es un tonto, es un pájaro no muy inteligente, canta a toda hora y a cada rato. Entonces, pero tú ves un proceso y empiezas a interpretar eso como un propósito que hasta podrías llegar a pensar que si el gallo no canta, no amanece. Entonces cuando llegas tarde a trabajar o hasta a la iglesia, ¿qué te dicen? Se te durmió el gallo. ¿Ok? Entonces es equivocar la diferencia entre proceso y propósito. Entonces el propósito de los dones del Espíritu son para edificar unos a otros. Y cuando vemos procesos que no entendemos o hasta mal hechos, podemos llegar a una conclusión equivocada acerca del propósito. Y vamos a dar unos ejemplos de eso más a rato. Pero vamos a leer versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Esto es lo que vamos a ver hoy también en capítulo 13. Pero nos pone como en resumen, entonces pues, o sea, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Entonces hay unidad, es un solo cuerpo y hay diversidad, porque hay funciones, diferentes procesos. Es muy difícil rascar el cachete. Si tienes comezón y tienes pintura en las manos, rasca el cachete con el codo. Inténtalo. Ok, el codo tiene un proceso y un propósito, pero entre eso no está el poder rascar. Ahora, si intentas rascar el cachete del que está a tu lado, el codo no sirve para rascar de por sí. Y más si te echas tus cremas y todo, pues no sirve para eso. Entonces, otra vez, tenemos que ver, hay diferente, pero tu uña sí, y dices, sí. Y si te rascan la espalda, igual trata de rascar la espalda con el codo, no puedes. Pero con la mano o con un amigo, entonces eso es, y por eso hace rato oramos unos por otros. Otro puede orar por ti sin saber tu caso. A veces mejor que el que está cargando todo el peso de tu aflicción, porque igual está su perspectiva es desde debajo de la prueba, como tú. Y uno que no está en la prueba contigo, pero siente tu caso, puede orar por ti, pero tiene otra perspectiva. Y a veces nos hace falta eso. Por eso Dios nos dio dos ojos, porque con los dos ojos medimos profundidades y distancia. Y con un ojo solamente puedes ver, mas no puedes medir distancias. Necesitas la perspectiva completa. Entonces, somos el cuerpo de Cristo. Miembros, cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
Ahora, lo que podemos empezar a entender de esto, porque como seres humanos es muy normal, muy típico en nosotros pensar en jerarquías. Entonces, primero apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros. Entonces eso pone a los que tienen don de lenguas barriendo la banqueta o algún trabajo totalmente sin importancia. Pero otra vez tienes que ver el proceso. En capítulo 14 especifica y explica que el que habla en una lengua desconocida, o sea, un don del Espíritu, pero es un idioma que él no sabe, se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza edifica a los que oyen, edifica hasta toda la iglesia. Entonces, tenemos que entender el propósito de algo y el proceso que lo da a conocer. Entonces, hay un movimiento que habla de 5 ministerios, y si nos da tiempo vamos a ver un poco de eso en Efesios, pero aquí se mencionan algunos, pero es interesante, lo menciona aquí en Efesios, así dicen, estos son los 5 ministerios fundamentales de la iglesia, y si no están los 5 ministerios, no es una iglesia. Y alguien nos decía esto aquí en Semilla de Mostaza, no tienen los 5 ministerios, y digo, ¿cómo lo sabes? Pues no hay profeta, ¿cómo lo sabes? ¿Quién es el evangelista? ¿Cómo lo sabes? Bueno, entonces esas manos, cuando decimos, Dios te bendiga, alza tu mano así. O sea, todo ese proceso no lo ve, no lo capta. Entonces, si no hay almas convertidas, entonces no hay evangelista. Pero ¿cómo sabes? Si no hay profeta, si no hay apóstol. Entonces yo tuve que decir, bueno, si tú ves esto, tú obviamente tendrías que ocupar uno de estos 5 ministerios. Entonces, si eres apóstol, ¿dónde están las iglesias que has plantado o los pastores que has preparado? Ah, ¿no? Bueno, si eres profeta, ¿dónde está el pueblo de Dios respondiendo a tu palabra? Porque en capítulo 14 dice que el que profetiza habla a la iglesia de parte de Dios para exhortación, consolación y edificación. Y entonces, porque tiene que dar un mensaje claro para que el que escuche responda. Entonces ves los profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento profetizando, y el pueblo de Dios sabía qué hacer. Entonces, si eres profeta, ¿dónde están los que te escuchan? Los que responden. Ah, ¿no hay? Nadie te hace caso. Qué frustrante, ¿verdad? Ok, entonces si eres evangelista, ok, ¿dónde están las personas que han llegado a Cristo por tu predicación? No. Ok, entonces no eres evangelista. Entonces, pastor, a ver, ¿dónde están las ovejitas? Tampoco. ¿Eres maestro entonces y tus discípulos? No. Ok, ¿sabes qué? Ve, termina tu tesis, y cuando ya se acabó, ya terminaste, tráemela, la leemos toda y vemos si nos conviene lo que tú nos estás diciendo. O mejor nosotros, mal hechos, incompletos, rengueando, cojeando, así mal enrollados tacos que somos, vamos a seguir haciendo algún trabajo, porque tú estás sentado hablando y nosotros estamos empujando una escoba. Entonces no se trata de tocar el claxon, sino de bajar a empujar. Eso es servir. Entonces, aquí menciona, pero no es la misma lista que en Efesios. Y más adelante vamos a ver en Efesios algo acerca de esto, de ministerios que algunos han como dado de baja. Dicen, eso ya no existe hoy. Entonces hay que tener cuidado, porque ves un proceso y crees que eso es todo, que ya entiendes el propósito de lo que estás observando. Entonces, dices, yo no le entendí nada de lo que acaba de decir. Perfecto. Vamos a versículo 29. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Si te das cuenta, hace una diferencia entre los que hacen milagros y los que sanan, en versículo 28. ¿Te diste cuenta cuando lo leímos? Y hoy normalmente el que hace milagros y el que sana es uno y lo mismo. Es el mismo acto. Milagro es sanar. Pero había otros milagros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y la última vez que yo chequé en mi Biblia, seguimos en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que ubicarnos otra vez en eso.
y dice, entonces hace una diferencia entre milagros y sanidad y incluye a los que ayudan. Eso quiere decir que si tú estás preparando aquí el café en Semilla, si tú estás dando una manita de gato en los baños o ayudando en el estacionamiento, necesitas el mismo poder de Dios que el que sana a un ciego. Es el mismo poder, porque son dones del Espíritu, ¿te das cuenta? Y a veces servimos en esas cosas que no parecen ser tan espirituales y servimos pensando, bueno, es que hay que echarle ganas y yo soy muy bueno para esto. Entonces le echo ganas y soy bueno para esto, pero Pedro y Juan cuando fueron al templo a orar y se encuentran con un cojo de nacimiento y lo levanta Pedro y dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y es sanado el cojo de nacimiento, sus pies se enderezan y puede caminar. Y saltando empezó a caminar y saltar y alabar a Dios. Interesante fruto cuando eso sucede a quien alaban. Pero entonces Pedro y Juan se junta una multitud y Pedro y Juan dicen, ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder o virtud o excelencia hubiéramos hecho esto? Este hombre fue sanado por el poder de Dios y en el nombre de Jesús. Entonces, muy importante con eso, ¿cómo nos miran así a nosotros pensando que eso es una excelencia? O sea, con mucha práctica o experiencia o habilidad pudimos hacer eso. Entonces, pero fue una sanidad. Y tenemos que tener cuidado porque a veces subestimamos. Y si tienes algún tiempo sirviendo en estacionamiento o preparando el café aquí en Semilla, tú sabes, no, yo necesito hacer eso tan lleno del Espíritu como el que va a sanar a un enfermo o convertir un pecador o plantar una iglesia. Yo necesito la misma sabiduría, el mismo poder, el mismo gozo que cualquier otro. Te das cuenta porque Dios va a ver la forma de empujarte a la orilla y a los límites de tu capacidad, tu virtud y tu poder, para que tengas que decir, Dios, ayúdame, no puedo. Porque entonces Él empieza a ser glorificado cuando tu virtud y tu poder ya no aparecen en la foto, solo Él. Ok, entonces seguimos leyendo, versículo 30, ¿tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? Algunos dicen, ojalá, otros dicen, no, gracias a Dios. ¿Interpretan todos? Eso es otro tema muy interesante. Procurad pues los dones mejores. Y dices, ¿y esos cuáles son? Exacto, espérate, no tenemos que brincar el capítulo 13, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Capítulo 13 ya nos está diciendo cuál es ese camino más excelente. Empieza a hablar acerca del amor. Ahora, hasta ahora lo que hemos podido ver acerca de la persona de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, que una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de poder. También es una vida llena de gozo. Primera de Pedro dice gozo inefable y glorioso. Es una vida llena de paz. Es una vida llena de la palabra de Dios. More en abundancia en vosotros la palabra de Cristo. Y luego empieza a hablar, y es el pasaje paralelo con Efesios 5 que dice que seamos llenos del Espíritu. Y lo que es el fruto de eso entre nosotros es lo mismo que menciona en Colosenses 3, entonces empezamos a ver eso. Una vida llena del Espíritu es una vida llena de la palabra de Dios. Ahora, muchas veces, tristemente, en el movimiento carismático no se ha caracterizado por ser gente o predicaciones llenas de la palabra de Dios. No es exposición de la palabra lo que trae el poder o orienta a la gente. Entonces, empiezan a haber procesos y no entienden lo que está pasando. Y Pablo empieza todo este tema diciendo, versículo 1 de capítulo 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones espirituales aquí es en griego carismata, de donde usamos el término carismático. Entonces, capítulo 13, el amor. Ahora, tú puedes ir a muchas librerías cristianas y encontrar un cuadro con una cascada y flores, un prado, un árbol, una paloma, un gatito, y empieza a decir,
El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Y dices, ay sí, y cómo me gusta porque es un gatito. Y porque decimos, ay qué bueno, pero necesitamos ver que capítulo 13 no está desconectado del tema en capítulo 12 y el tema que sigue en capítulo 14, que es los dones del Espíritu en la iglesia, en el cuerpo de Cristo que somos nosotros. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que debe de suceder? ¿Y cómo debe de estar funcionando? Entonces, aquí el camino más excelente es para reenfocar y reubicar a los corintios y por ende a nosotros, por esta razón. En Corinto eran muy sofisticados, tenían colegios, tenían una escuela muy importante de oratorio, tenía la competencia a las olimpiadas, eran los Juegos del Isthmus. El Isthmus era el istmo entre Corinto y Cencrea, era un pequeño brazo de tierra, y entonces armaban esos juegos o juegos peninsulares. Entonces era la contraparte de las olimpiadas. Corinto era un lugar muy importante, mucho deporte, mucha filosofía, mucho comercio, era puerto y a 6 kilómetros otro puerto, dando a un mar y otro mar. Entonces, súper estratégico, súper cosmopolito. Y estaba la iglesia llena de corrupción, pleitos, envidia, crítica. Pobres corintios. Y Dios les está enderezando a través de esto. Vamos a leer. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahora, Pablo era hebreo de hebreos. Hablaba en hebreo en la cocina cuando él era niño. Era su lengua materna. Pero él estudió también filosofía y los poetas griegos y el griego clásico y su literatura y todo eso. Pero estoy seguro que Pablo en su porte y su apariencia, porque dice a los corintios, dicen, sus cartas son fuertes y su presencia corporal despreciable. ¿Por qué? Por la escuela de oratorio. En cambio, llega Apolos. Y él era orador de profesión. Entonces él así, hermanos, hasta el púlpito brillaba más cuando él iba a predicar. O sea, así, y un hombre sencillo realmente, no venía a echarle competencia a Pablo. Pero los corintios por hábito están haciendo comparaciones. Ahí está, habla mejor que Pablo. Pablo es muy tosco. Y luego le salen gringadas. O sea, y Dios usa, y dice aquí a los corintios, Dios escogió lo necio de este mundo y lo débil de este mundo. Lo tiene que decir a los corintios. A los filipenses no se lo tuvo que decir, ellos ya lo sabían. A los efesios Dios no se lo tuvo que recordar, ya lo recordaban. Pero a los corintios sí, como que tenían que reubicarse. Y parte de su reubicación es capítulo 13. O si tú prefieres, como a veces prefiero yo, capítulo. Versículo 1 otra vez. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, ruido nada más. Versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, pero acuérdate de los conejitos y las ardillas que viven en los montes. Te estorba el monte, pero al conejo no le estorba. Entonces, pero yo tengo fe, y así como Hulk, y trasladamos el monte. Ajá, pero es que el monte estaba atajando el sol para semilla de mostaza y podíamos estar con menos sol en nuestras reuniones. ¿Puedes regresar el monte con tu fe? Entonces, eso es. Y a veces, ¿tienes tu fe? A ver, los hombres, ¿tienes fe para mover montañas? Lleva tu plato a la cocina, papá. Eso sí es fe. Porque me van a ver. Y si mi mujer me ve llevando mi plato a la cocina una vez, lo va a pedir 365 veces al año. No tengo fe para eso. Entonces no estés hablando de fe y no tienes amor. Ya tengo problemas con muchos de los hombres aquí, pero está bien.
podríamos decir cómo la esposa modera su voz para decir, ay, pero amor, ya sabes que cada vez que juegas fútbol los fines de semana, los niños bajan sus calificaciones en la escuela y como son tus hijos, amor de mi vida. Entonces dices, dime la verdad, que no, dime que no. O sea, no estés con esos rodeos y tan bonito, paloma blanca. No, dime de una vez. Entonces, igual, hablando así, pero hay otro motivo, nomás es ruido. Ok, ¿ya emparejé? Bien. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y hay dos formas de ver esto de entregar mi cuerpo para ser quemado. Uno es tan literal como holocausto, como ofrenda quemada sobre un altar. ¿Y eso de qué sirve? Romanos 12 dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, un cuerpo muerto no sirve de nada, nomás ocupa espacio. Entonces, es sacrificio vivo. Entonces es uno, o sea, realmente de nada sirve porque ya acabaron tus luchas y penas. Si te entregas y eres quemado en holocausto, pues sí, y todos te vamos a velar y decir, lo voy a extrañar mucho, pero ya está con el Señor. Pero aquí hacía falta tu ayuda. Entonces, de nada me sirve. Otro es entregar tu cuerpo para ser quemado con fierro caliente. Te ponen la marca de tu nuevo dueño. Te vendes como esclavo porque has donado todas tus pertenencias y por fin te vendes como esclavo para poder donar hasta el último centavo de tu valor a la causa de Dios. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y eso sí, como cabe muy bien en un cuadro que compras en una librería cristiana, ¿verdad? Dices, ay sí, ay tan lindo. Y leer esto que ni los pies pueden decir a las manos porque no son pies, no son del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese nariz, ¿dónde estaría el oído? O sea, eso me está invocando imágenes que no son tan lindas como el gatito en el cuadro y el amor es sufrido. O sea, no. Pero es tan así la palabra de Dios como el otro y tenemos que ubicarnos en todo. Ahora, vamos a ver eso. Yo les voy a hacer el favor. Tú puedes ir, si quieres, sustituyendo tu nombre, pero algo que vemos con eso es que el amor no es tan abstracto, es muy concreto, es un sustantivo, de manera que siendo sustantivo puedes sustituir otra cosa. Entonces yo voy a sustituir mi nombre y lo que empiezas a ver es que una persona puede amar. O sea, el amor no es, ay, qué lindo, no es el gatito en el cuadro. El gatito es bonito, qué lindo gatito, llévatelo, pero ese no es el amor, es algo sustantivo. Entonces, yo voy a sustituir mi nombre y tú puedes ir leyendo. Y si quieres en tu mente, sustituye tu nombre. Si no quieres, nomás ríete de mí porque no vas a sacar un 10. Dice, Jaime es sufrido. Jaime es benigno. Jaime no tiene envidia. Jaime no es jactancioso y no se envanece. Jaime no hace nada indebido. No busca lo de Jaime. No se irrita. No guarda rencor. Jaime no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jaime sufre todo, cree todo, Jaime espera todo y soporta todo. Y dices, ok, ahora vas tú. O sea, ya, con eso no hay que decir más, ya tronamos y empezamos a decir, bueno, entonces dame chance a que yo componga eso, que le agregue algo a esto, que enderece eso un poco y ya hablamos más. Pero ahora vamos a hacer otro sustituto aquí y vamos a decir Jesús. Y te das cuenta que donde tenían los corintios que reubicarse y cambiar su enfoque y poner los ojos, no en el que este tiene una palabra profética,
O sea, cuando Él ora por ti, ay, no inventes, no. Este tiene un poderoso don para los enfermos. Tienes que ir con Él. Manita, por favor, llévalo. Entonces, porque entonces están los ojos puestos en los dones. Ahora, cuando tú pides un mecánico porque no arranca tu coche, y él así llega, brum, y tiene sus llaves españolas y desarmadores y pinzas y todo, y él está así trabajando y dices, wow, ¿me puedo llevar esta herramienta? Porque está fascinante, pero impresionante. Es marca X, no voy a decir la marca, pero wow, mira, Made in, wow. Entonces es una super marca, es una super herramienta. Lo que necesitabas es que el mecánico arrancara tu coche. ¿Estamos de acuerdo que eso fue su misión? Otra vez proceso, propósito. ¿Qué onda? Entonces el propósito es que arranque el coche. Entonces, y ellos hacen esto, sacan su herramienta y así, a ver, dale, sí. Ahora písale. No, yo lo aquí. Ok, y ya arrancó. Dices, ay, gracias. Y él así, te saluda así, te despide. Gracias, Bruno. Entonces, brum, ya. Y puede ser muy buena y muy interesante la herramienta. Tienes que quitar tus ojos de esto y ver el otro. Versículo 4 nuevamente. Jesús es sufrido. Jesús es benigno. Jesús no tiene envidia. No tiene envidia. Nomás medita en eso, que Jesús no tiene envidia y trata de contestar por qué. Jesús no es jactancioso. Y si alguien tiene de qué jactarse, es Él. No se envanece. Por mucho que lo alabemos, no se envanece. No hace nada indebido. Entonces ve tu situación, tu problema, tu aflicción actual del momento, y esto que está sucediendo, que no soporto, que me está haciendo pedazos a mi vida. Jesús no hace nada indebido. ¿Y entonces de qué mano vino tu situación? Jesús no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. Y un problema que tenemos con esto es que no, yo no quiero esto. Todo esto del Espíritu Santo como que me incomoda y veo que hay muchos abusos por ahí en la iglesia. Siempre es por ahí. Pero si te invito a que hagas un estudio con una buena concordancia, que veas lo que es andar en el Espíritu. Y vas a ver, y simplemente busca los versículos que hablan de andar en el Espíritu. Y luego los versículos que hablan de andar en la verdad. Y luego los versículos que hablan de andar en amor. Y luego los versículos que hablan de andar en la luz. Es interesante. Y vas a volver sobre los mismos pasajes bíblicos. O sea, donde Dios te está hablando acerca de andar en la verdad y ser un erudito y estudioso y tener libros y respuestas y argumentos y todo, también te va a estar hablando de andar en el Espíritu. Y si quieres una vida llena de Dios, tiene que también ser una vida llena de la palabra de Dios. Tienes que andar en la verdad. Tienes que ser alguien así. Tienes que ser alguien que ama la palabra de Dios, porque el dador de las Escrituras es el Espíritu de Dios. Y no puedes ser lleno del Espíritu y no amar las Escrituras. Si te da flojera, no estás lleno de Él. Entonces, dices, sí, pero le puedes pedir ayuda. Puedes decir, confieso que no amo tu palabra. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes llenarme no solo de ti, sino de tu amor por tu palabra? No amo a los cristianos, son chistositos. ¿Me puedes llenar de tu amor por tu pueblo? ¿Por tus hijos? Pídele. ¿Crees que no te lo va a dar? ¿Crees que no está diciéndole a Jaime que te diga, diles así? Buena idea. Pídele ayuda. Entonces, Jesús no hace nada indebido, no busca lo suyo. Jesús no busca lo suyo si todo es de Él. Si alguien tuviera derecho de buscar siempre lo suyo, sería Jesús. Y no lo hace, busca lo del Padre. Entonces otra vez me reubica, me endereza mi mirada. No busca lo suyo. Jesús no se irrita.
Cuando tú te acercas a Dios en tu crisis y no le has estado buscando y dices, me da mucha vergüenza, pero estoy en desesperación, Dios mío, ¿me puedes echar la mano? Yo sé que, pero te prometo, de aquí en adelante sí te voy a ser fiel y voy a hacer esto. Y Él no se irrita. Jesús no se irrita. Ni cuando hizo látigo de cuerdas para limpiar la plaza del templo, no se irritó. Era algo que había que hacer, pero no lo hizo por molesto. Qué diferente, ¿no? Entonces no se irrita. Dices, ay, pero igual eso tiene que cambiar radicalmente cómo nos acercamos a Él, porque el amor no se irrita. Jesús es amor, Dios es luz, en Él no hay ninguna tinieblas. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, y Dios es espíritu. Juan 4, Dios es espíritu. Los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Entonces, andar en la luz, tienes que andar en Dios. Si andas en el espíritu, tienes que andar en Dios. Si andas en la verdad, tienes que andar en Dios. O sea, no puedes desconectar estas cosas y simplemente decir, voy a estudiar el profeta Daniel, voy a estudiar Génesis, voy a estudiar la doctrina de prosperidad o algo así. No puedes desconectarlo de andar en amor, andar en el espíritu, andar en la luz. No puedes. Entonces seguimos leyendo. Jesús no guarda rencor. Y a veces decimos, bueno, no le voy a pedir ahorita, voy a andar bien unos días más y luego le pido. Porque ahorita si le pido, pues seguramente todavía se acuerda de lo que hice antier. Entonces voy a dejar pasar si quiero una semana más, portarme súper bien, y para entonces ya se le habrá olvidado. Jesús no guarda rencor, no tengas miedo, ven ahora y habla con Él. Entonces Jesús no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesús sufre todo, Jesús cree todo, Jesús espera todo y Jesús soporta todo. Y estás también negociando en tu mente qué va a suceder cuando Jesús ya se choca, cuando Jesús ya no quiere más conmigo. ¿A dónde voy? Jesús soporta todo. Y tiene eso que cambiar radicalmente todo. Ahora, cuando regresamos al tema de los dones, porque eso simplemente es un paréntesis que está haciendo para enderezar nuestra mirada hacia donde debe estar. Cuando regresamos a lo de los dones, nuestra forma de pensar y ver las cosas ya cambió y hacía falta. Entonces seguimos leyendo. Versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, vamos a ir, por favor, atrás a 1 Corintios 12 otra vez, porque estaba hablando que Dios ha dado a cada uno su gracia, su poder, los dones del Espíritu para edificación. Otra vez, versículo 27, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Algo muy importante porque se está haciendo más y más en las iglesias el día de hoy de tener algo tan como si fuera tipo café internet, o cada uno con sus audífonos y su iPod celestial, de que yo estoy recibiendo de Dios. Yo voy a la iglesia y yo no veo a la gente. Yo voy a buscar a Dios. Mira, eso es choro, para empezar, eso es choro. Porque la Biblia dice que somos miembros cada uno en particular. Somos miembros unos de los otros, dice en Romanos 12. Entonces, lo que yo vivo en Cristo, no lo vivo separado de ti, desconectado de ti. Y lo que vivo o no vivo en Cristo sí te afecta. Y me afecta a mí lo que tú vives, porque somos un cuerpo. Ahora, un incentivo muy fuerte, muy bueno, para estar antes que comiencen las reuniones, es esto: que somos un cuerpo, que somos miembros unos de los otros. Entonces, cuando vienes llegando al final de la alabanza, como muchos acostumbran, estás diciendo que los demás no valen
nada y no merecen tu atención. Por mucho que andes saludando a todo mundo, subiendo y haciendo y esperando mariachi cuando entras, estás diciendo que los demás no merecen tus oraciones ni tu tiempo porque no estás. Eres un miembro virtual, dormido, que el cuerpo tiene que arrastrar y no sirves para caminar. Entonces, muy importante, es un incentivo muy importante. Y dices, pero llego temprano y nadie me hace caso. Se trata de bajar a ayudar, a empujar, no a tocar el claxon. Si tu propósito de venir a tiempo es para que todos te vean que llegaste a tiempo, no regales tu tiempo aquí, porque a Dios no le hace falta, a Él no le estás regalando nada, y a nosotros no nos hace falta tu tiempo tampoco. O sea, son netas que le estoy diciendo, pero sí, es eso. O sea, cuando en la iglesia católica llegas después de la hostia, ¿sirve? ¿Verdad que no? Porque es la comunión del cuerpo de Cristo. Eso te decían desde niño en catequesis. ¿Y crees que aquí es diferente? ¿Verdad que no? Otra vez, versículo 27. Nosotros somos entonces cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Entonces es mucho más preferible llegar, orar, ver, orar por los que están llegando, no interrumpir, no estar, ¡tit! Ya llegué. Sí, ok, estaciónate y orar por todos los que vienen llegando. Yo me paro y veo a la gente subiendo la rampa y estoy orando por ustedes. Y que Dios de alguna manera en algunos encienda el amor que Él tiene por su pueblo. El amor que Él tiene por esta reunión de su pueblo en el nombre de Jesús. Invocamos su nombre y tú llegas después de esa invocación. Entonces me hace pensar que igual el nombre de Jesús es de muy poco valor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quieres poder de lo alto? Sí. Tienes que pararte donde está chorreando. No hay de otra. Ok, entonces seguimos. Ok, pasamos entonces a la última parte de esto de 1 Corintios 13. Pablo les dice a los Efesios en Efesios 4, y lo puedes leer si lo quieres anotar, Efesios 4, 11 al 16, menciona 5 ministerios principales, centrales en la iglesia, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y mencioné eso. O sea, aguas cuando te empiezan a decir que no es iglesia porque no tiene eso. ¿Porque no tenemos gafet o por qué? O sea, yo le tuve que explicar a esta persona, le digo, ¿sabes qué? Hay profecía cada 8 días en nuestra iglesia y tú no lo sabes. Hay palabras de ciencia, el grupo de intercesión que está orando durante los servicios está recibiendo notificación de Dios sobre qué orar, porque me cuentan después y digo, ¿cómo supiste? Nomás sentí que teníamos que orar específicamente por eso. Están orando por nosotros en este momento, ¿te das cuenta? Entonces esto está sucediendo, todos los dones están sucediendo en este momento, pero no estamos como con el mecánico, ¡wow! ¡Qué herramienta! Y salimos caminando perdidos con una herramienta y no viendo el proceso, el propósito es arrancar el coche y dejar que el maestro mecánico haga su trabajo. Entonces, por eso Jesús es el centro. Y el Espíritu Santo usa toda la herramienta, los dones del Espíritu son para que podamos nosotros juntos dar a conocer a Jesús cuando nos reunimos. Y Jesús es alabado y revelado, adorado y proclamado en cada reunión. Y algo sucede a nuestra vida también. Somos edificados porque venimos a edificar. Y una de las razones que a veces dices, oh, ya va a empezar. Sí, voy a empezar, pero ya vamos a terminar. Una de las razones por llegar cuando comienza la reunión es porque es una oportunidad de alabar a Dios como cuerpo de Cristo. Es algo muy diferente a que lo estés haciendo en tu coche o con tu iPod y así estás, no, pues a mí me gusta mejor y puedo decir nombres de artistas. Ok, sí, alaba a Dios, qué bueno. Pablo trata este tema en capítulo 14. Dice, yo doy gracias que oro en lenguas más que todos ustedes, pero prefiero en la iglesia decir 5 palabras que edifiquen. Entonces, él entiende que el propósito de reunirnos es edificarnos unos a otros.
Y una razón por llegar a tiempo también es, pero algunos toman la alabanza como son los cortos en el cine, que no pierdes nada si pierdes todo el tiempo de alabanza. Y sí, qué rico almuerzo tuviste, pero lo que estás diciendo es eso, que esto vale más que esto. Y como no recibes nada en la alabanza y en el estudio bíblico sí, estás diciendo que tú eres más importante que Dios, porque no te urge, no te arde alabarle con su pueblo. En el cielo, muchos tienen la idea que cada quien va a tener su penthouse o su departamentito en la Nueva Jerusalén. Y tú me vendrás a ver o nomás me echas un fonazo. Jaime, ¿qué haces? Estoy aquí alabando a Dios. ¿Tú? Pues igual, mano, alabando a Dios. Ya hablé a 5, todo el mundo está alabando a Dios. No hay departamentos en el cielo. No estás en tu espacio propio en el cielo. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, son formas y dices, como que es muy legalista. No, tú eres legalista. Porque el legalista trata de pecar lo menos posible para no perder su ranking con Dios, su bendición con Dios, su confianza con Dios. Eso es el legalista. Entonces, tú llegas cuando todavía estamos en la alabanza. ¿Te das cuenta? Eso es legalismo. Y los legalistas no somos los puntuales, sino los que llegan tarde. Y dices, safe. Sí, llegué con la bendición. No, eso es legalismo. El que vive en la gracia de Dios se sumerge. Entonces llega cuando hay mucho espacio en el mar. Y aprovecha el acceso libre al trono de la gracia. Ok, entonces, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Entonces, ¿qué onda? Como lo que dice en Efesios 4, que el propósito de esos ministerios es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, lo que yo tengo que hacer no es solucionar cada problema que tengas. Aquí están todos los partidos políticos representados en Semilla de Mostaza. Pero si tú estás pensando, la Biblia nunca dice que Dios ha instituido las autoridades de gobierno para solucionar nuestros problemas. Y con la inseguridad, muchos dicen, es que el gobierno no hace nada. Perdón, la Biblia, ahora, la cultura sí, pero la Biblia no dice que el gobierno tiene que solucionar la inseguridad. La Biblia dice que oremos para que vivamos reposadamente, que oremos. ¿Te das cuenta? Entonces, la próxima vez que vas a abrir tu boca para criticar a algún gobernante, acuérdate, Dios no lo puso para solucionar ese problema. Dios está para solucionar ese problema. Y es mi opinión muy personal que gran parte de la inseguridad económica y de narcoguerra y demás en México es como respuesta a la oración, porque hemos estado esperando muchas décadas y muchos hemos estado orando y pidiendo que Dios le haga ver a México que no tiene todo. Porque cuando la iglesia empieza a decir, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, no sabe que está ciega, desnuda, enferma y desventurada. La Odisea en Apocalipsis. Entonces, Dios nos ha colocado a México porque nos ama. Nos ha colocado en una situación de extrema necesidad, de estar de súplica, y que más y más estamos conscientes, Dios, si tú no haces nada, estamos perdidos. Dios responde a eso. Entonces, no estamos en tan mala situación. Lo que hace falta realmente para México es que la iglesia sea avivada, y para eso tiene que quitar de estar enamorada de lo que no es Dios. Un avivamiento es cuando la iglesia se enamora perdidamente de Cristo nuevamente. ¿Algo está sucediendo en tu vida? Si no, tú eres target, tú eres el blanco de nuestras oraciones. Que Dios te avive, que estés perdidamente enamorado de Cristo. Eso es el objetivo. Ok, entonces dices, ¡uy! Es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es para que tú puedas ser eficaz en tus días para lo que Dios te trajo a su reino y te hizo su hijo o su hija. Es el propósito, perfeccionar. Entonces, cuando te dice
un líder espiritual, oye, haz esto. ¿Por qué? Sacaste un 5 y ni siquiera moviste un pie. Cada vez que tú pidas, no, yo quiero todo un sermón y explicación para mi caso. Ok, la razón que te estamos pidiendo que hagas esto, que lo hagas esto de esta manera, así, pero ¿y si no quiero? Que ya no regales los minutitos que tu precioso tiempo te dignas de presentar. O sea, simplemente ya no lo regales, regala esa dulzura y hermosura en otro lado, la neta. ¿Por qué? Porque entonces estás otra vez diciendo que hasta Cristo está relegado en mi vida. Y eso no sirve, eso no va a funcionar. Además, ¿cómo crees? Él es digno de más en nuestra vida. Ok, entonces, en parte conocemos, dice versículo 9, aquí, 1 Corintios 13, 9, en parte conocemos y en parte profetizamos. Y hay un problema porque durante décadas se ha estado promulgando una interpretación de esta parte para decir que los dones del Espíritu Santo ya no funcionan ni existen en la iglesia de hoy. Y buenos expositores, magníficos expositores, promulgan esa interpretación. Y para hacerlo tienen que quebrantar todas las reglas de interpretación bíblica que ellos mismos enseñan. Y te podría dar ejemplos, pero no se vale. Entonces, ¿por qué? Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Y la interpretación que dan, y de ahí parte todo, es que lo perfecto es que cuando se termina de escribir la Biblia, el Nuevo Testamento que faltaba, que ya, eso ya vino lo perfecto. Entonces, ya conocemos completamente. O sea que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Andrés, Felipe, todos ellos, Timoteo, Lucas, los que escribieron los evangelios y las epístolas, las revelaciones que recibió Juan el apóstol en la isla de Patmos, aunque es la escritura, es en parte. Que lo que tenemos ahora, porque tenemos la Biblia de estudio de X predicador, ahora conocemos completamente. Es mucha soberbia para empezar. Entonces ahora en pleno siglo XXI, ellos porque eran ignorantes salvajes el primer siglo, trastornaron el mundo, pero ignorantes salvajes, que podían simplemente ir a una reunión de oración, ver un cojo y decir, levantarlo. ¿Alguna vez has sanado un cojo? No. Pero conocemos bien y ellos en parte. Entonces, no procede el argumento histórico de que cuando los apóstoles se iban muriendo, se iba desapareciendo todo el poder milagroso. Ok, y dan instancias. Bueno, es que Pablo por enfermedad estuvo con los Gálatas predicando. Que Epafrodito estuvo tan enfermo que casi muere. Entonces, ¿dónde está el poder sanador? ¿Que Dios tiene que sanar cada vez? Jesús no lo hizo. Y el propósito de estas manifestaciones de poder son para demostrar que Jesús está vivo. Por eso Pedro dice, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. Y si fuiste de cuna cristiana, sabes cómo va el canto. En el nombre, ¿qué? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y fue sanado el hombre. ¿Por qué? Para demostrar que Jesús está vivo. Ese es el propósito. Y dime si la gente en cualquier país bajo el sol, el día de hoy, en pleno siglo XXI, no necesita saber que Jesús vive. Claro que lo necesita saber. Es más, la iglesia del siglo XXI necesita recordar que Jesús está vivo. La iglesia, para empezar. Entonces, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, lo que Pablo sabía en parte, se acabará. Entonces quiere decir que el resto del Nuevo Testamento no es útil. ¿Por qué? Porque fue escrito como una muleta para la iglesia primitiva, esperando que viniera lo perfecto. Entonces, el problema está en la interpretación de qué significa lo perfecto. Y dice, no, pues mira, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño.
Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está dando un ejemplo común a todos. Ahora vemos por espejo oscuramente. Pablo está en la primera interpretación que lo perfecto se refiere a los libros canónicos de la Biblia. Entonces dice, ahora vemos por espejo oscuramente. O sea, con la misma palabra de Dios que usaba Pablo, veía mal la verdad, veía imperfectamente la verdad. Y nosotros entonces, cuando ven en lo perfecto, que ya tienes la Biblia completa en tu mano, nosotros vemos bien lo que Pablo no podía ver. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Pablo? O sea, ya tú mejor te sientas a explicar las cosas a Pablo, a Pedro, a estos hombres que vieron a Jesús resucitado. ¿Verdad? Que como que nos enredamos en argumentos y aguas y que no te ahorques en tu propia razón. Porque dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ok, Juan dice en su primera epístola, capítulo 3, dice, hermanos, no sabemos cómo hemos de ser, pero sabemos que cuando le vemos a Él, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es, cara a cara. ¿Ok? Entonces, más entonces cara a cara se refiere a cuando venga lo perfecto. Y eso ya deja todo bien en su lugar. Deja a los apóstoles como apóstoles, a los discípulos como discípulos, deja a los creyentes como nosotros, como la esperanza de crecer y no con una soberbia mal fundamentada, pensando que ya sabemos mejor que ellos y ya no necesito al Espíritu Santo en mi vida para hacer la obra de Dios. Porque es ahí donde llegamos con esa mentalidad. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces cuando ya tengo la Biblia de estudio de Plenitud o X Predicador o así con mapas y todo y puedo entrar a internet. Ahora conocemos en parte, pero en el siglo XXI tendrán internet y grabaciones y televisión y así, y mapas en su Biblia. Mira, yo tengo hasta en colores. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Creo que estamos de acuerdo, la Biblia es preciosa. La teología es indispensable, porque todos hacemos teología. El problema es que muchas veces nuestra teología está mal y necesita ser instruida por la palabra de Dios. Pero todos sabemos que cuando yo vea a Jesús, esto se va a aclarar. Jesús no se va a hacer más claro porque tengo la Biblia, sino la Biblia por fin, las partes que siempre me costaban entender y la flojera que muchas veces me ha dado leerla, ya no. Porque le veré como Él es. Y dice Juan, y el que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y para terminar, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, que si las explicaciones en las epístolas y la doctrina fuera lo perfecto, estaba dirigido a gente sumamente imperfecta, como vimos con los corintios. Pero lo interesante es que aquí estamos, que ya conociendo lo perfecto y viendo cara a cara y ya no necesito nada y no sé que soy un ciego y desventurado, pero en el siglo XXI, ¿por qué es que cosas que fueron escritas hace 19 siglos nos quedan así hasta el color del saco? Nos queda. ¿Por qué? Porque Dios nos escribió a nosotros su palabra también. Entonces, si las cosas que se tenían que corregir en la iglesia primitiva eran situaciones hasta que la palabra de Dios fuera completa, ¿por qué persisten estos problemas el día de hoy, aun cuando estamos con la Biblia? Es que el problema es que no veo a Jesús. Y tú sabes que tu problema está en eso. Tu temor, tu duda, tu vanidad, tu inseguridad, todo lo que te aqueja en tu vida es realmente porque no ves a Jesús. Si pudieras tener a Jesús y abrazar sus pies y no soltarlo, todo está bien. 1 de Pedro 1:8.
Esta gente estaba pasando durísima persecución. Muchos estaban perdiendo todo, vivían inseguridad continua. Versículo 8, hablando de cuando se ha manifestado Jesucristo, dice, a quien amáis sin haberle visto. Primera de Corintios 13 termina diciendo, y ahora permanecen estos tres, fe, esperanza y amor. Y el mayor de estos es el amor. Y dice aquí, a quien amáis sin haberle visto. Amor combinado con esperanza. En quien creyendo, ahí está la fe. Aunque ahora no lo veáis, esperanza. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. El producto de fe, esperanza y amor, que son estos tres que permanecen. Que permanecen cuando ya no hay dones necesarios. Cuando ya se arrancó el coche, el mecánico se va, guarda su herramienta, ya todo está bien. El propósito es subirte al carro y llegar a tu destino. Por eso querían que arrancaran su coche, ¿sí o no? Entonces permanecen fe, esperanza y amor y amamos a Jesús sin haberle visto. ¿Qué produjo eso en nosotros? El Espíritu Santo nos enamoró de Jesús y no le hemos visto. Pablo lo había visto, Pedro lo había visto, Juan lo había visto. Tú y yo no lo hemos visto y lo amamos sin haberle visto. Y en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, dice, nos alegramos con gozo inefable, que no hay palabras para decir. Gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es el objetivo, es crecer. Amor edifica, el conocimiento envanece. Las herramientas son importantes, pero no son el objetivo. Son algo utilitario mientras para cumplir un objetivo, que es crecer, que es madurar. Y por eso lo que permanece finalmente no es palabra de ciencia, profecía o don de lenguas, sino fe, esperanza y amor, porque eso es lo que nos trajo a Jesús en primer lugar. Y con eso terminamos al final. Y el que tiene esta esperanza en Él, dice Juan, se purifica a sí mismo así como Él es puro.